El mundo del espectáculo y de las grandes celebridades internacionales siempre se ha caracterizado por estarse envuelto en un halo de misterio, fascinación y giros inesperados, que nadie puede predecir de antemano. En este universo donde las luces nunca se apagan y las cámaras capturan cada movimiento, los hilos del destino suelen entrelazarse de las formas más sorprendentes, conectando vidas que a primera vista parecen transcurrir por caminos completamente separados. Hoy nos adentramos en una de esas crónicas apasionantes que combinan el brillo del éxito actual, los ecos del pasado que regresan para agitar el presente y las complejas dinámicas de las relaciones humanas bajo el microscopio de la opinión pública. Es una historia de reencuentros virtuales, de recuerdos que cobran una nueva y polémica vida en las redes sociales, y de cómo las decisiones del pasado continúan resonando en el día a día de las estrellas más rutilantes del firmamento del entretenimiento. Antes de sumergirnos por completo en los fascinantes detalles de este entramado de emociones, confesiones inesperadas y giros de guión dignos de la mejor producción cinematográfica, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las actualizaciones y a análisis profundos que preparamos continuamente para ustedes sobre el acontecer diario de sus personalidades favoritas. Su apoyo nos permite seguir desentrañando las historias más complejas y emocionantes del panorama internacional con el rigor y la dedicación que ustedes se merecen. Para comprender la magnitud de los acontecimientos que han acaparado las portadas y la tendencias digitales en los últimos días, es necesario retroceder un poco en el tiempo y situarnos en un momento crucial donde la tranquilidad aparente precedía a una auténtica tormenta mediática. Imaginemos por un instante la atmósfera de un estudio de grabación moderno, donde la intimidad de una conversación grabada en formato de podcast propicia que los secretos mejor guardados y las admiraciones secretas salgan a la luz sin ningún tipo de filtro. Fue precisamente en ese escenario donde se sembró la semilla de una controversia que hoy, un tiempo después, ha vuelto a estallar con una fuerza inusitada en las plataformas digitales, capturando la atención de millones de seguidores alrededor del mundo que observan con asombro cómo los fragmentos del pasado pueden reconfigurar la percepción del presente. La protagonista de este primer plano es una mujer que ha sabido construir una sólida carrera en los medios de comunicación. Una personalidad magnética que no es ajena al escrutinio del público y que ha demostrado en incontables ocasiones que sabe cómo mantenerse en el centro de la atención general. Hablamos de una figura que combina la sofisticación con una franqueza desarmante, capaz de capturar la esencia de la cultura popular y de convertirse en tendencia con solo compartir un fragmento de su vida cotidiana o una declaración bien colocada. En los últimos días, esta conocida presentadora y empresaria decidió romper el silencio de una manera muy particular, no a través de un comunicado formal, sino mediante una demostración de fuerza, belleza y seguridad en sí misma que no ha dejado a nadie indiferente. A través de sus plataformas digitales, compartió una serie de imágenes deslumbrantes que documentaban una escapada muy especial en compañía de sus amigas más cercanas. Un viaje diseñado para desconectar del bullicio pero que, paradójicamente, terminó encendiendo aún más los focos sobre su persona. Las imágenes, capturadas en el vibrante escenario de una de las ciudades más musicales y emblemáticas de los Estados Unidos, mostraban a una mujer radiante, luciendo un atuendo de inspiración vaquera que realzaba su espectacular figura y transmitía un mensaje claro de independencia y renovación, con unos pantalones cortos vaqueros muy ceñidos y desflecados en los bordes, combinados con unas botas altas de cuero que evocaban el espíritu indomable del lugar, y un top de ante marrón que completaba un estilo impecable. Demostró que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida física y emocional. La cuidada estética de sus fotografías donde su melena rubia caía en ondas naturales sobre sus hombros y su maquillaje resaltaba sus facciones sin restarle frescura. Fue interpretada por muchos como una declaración de intenciones silenciosa, pero sumamente poderosa ante los acontecimientos recientes que involucran a un antiguo y muy relevante conocido de su pasado profesional. Sin embargo, detrás de esta exhibición de sofisticación y camaradería femenina, se esconde un trasfondo mucho más complejo que conecta directamente con uno de los eventos sociales más comentados y multitudinarios de la temporada.
La tranquilidad de esta escapada entre amigas se vio sutilmente contrastada por la reaparición, en el ciberespacio de un archivo audiovisual, que muchos consideraban sepultado en la inmensidad de la red. Se trata de un fragmento de video perteneciente a una entrevista realizada en el podcast de la exempresaria, un material que ha vuelto a circular de forma viral y que muestra una interacción cargada de magnetismo, coquetería y una honestidad brutal entre ella y un destacado deportista profesional que hoy en día ocupa los titulares de la prensa global por razones radicalmente distintas y de un calibre romántico inigualable. La difusión masiva de este video antiguo no es una simple coincidencia temporal, sino que coincide milimétricamente con el periodo posterior a una de las bodas más mediáticas y glamorosas del siglo. Un enlace nupcial que ha paralizado a la industria del entretenimiento y que ha consolidado una de las uniones más poderosas del mundo de la música y el deporte. La reaparición de este clip, donde la presentadora confesaba abiertamente y con una sonrisa en el rostro, haber estado profundamente enamorada del atleta, mucho antes de que éste alcanzara el estatus de superestrella global que ostenta hoy, ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios entre los aficionados. El contraste entre la realidad actual del deportista, recién casado en una ceremonia fastuosa, que congregó a miles de invitados en el corazón de Manhattan, y las imágenes del pasado donde se le ve recibiendo los halagos directos de otra mujer de gran belleza, ha creado una tensión narrativa perfecta que mantiene en vilo al público, ávido por entender la verdadera naturaleza de aquellos intercambios y el impacto que estas revelaciones del pasado pueden tener en el ecosistema mediático actual. Para comprender la verdadera dimensión de la tensión que se ha generado en los últimos días, es indispensable adentrarse en el contenido exacto de aquella conversación que tuvo lugar en el estudio de grabación. Un encuentro que en su momento pareció una entrevista sumamente amena entre dos figuras carismáticas, pero que hoy se lee con una mirada completamente distinta a la luz de los acontecimientos recientes. Corría el mes de septiembre del año 2023 cuando el imponente deportista, conocido por su destreza en el terreno de juego y su arrolladora personalidad, se sentó como invitado en el podcast titulado Honestamente, un espacio conducido por la célebre presentadora que hoy vuelve a estar en el ojo del huracán. En aquel entonces, la atmósfera estaba cargada de una expectación singular, pues apenas faltaban unos días para que el mundo entero presenciara la primera aparición pública del atleta junto a la superestrella del pop que terminaría convirtiéndose en su esposa. Un romance secreto que estaba a punto de catapultar a la pareja hacia un nivel de fama y escrutinio mediático, sin precedentes históricos en la cultura popular contemporánea. Durante el desarrollo de ese episodio, que hoy ha vuelto a circular con la fuerza de un fenómeno viral imparable, la conductora no dudó en mostrarse sumamente directa, desplegando todo su encanto y una gran dosis de coquetería, que muchos internautas han calificado ahora como un intento evidente de llamar la atención del jugador. Con una naturalidad pasmosa y una sonrisa cómplice, la empresaria miró fijamente a su invitado y le confesó que su primer contacto con él no había sido en las canchas de juego, sino a través de la pantalla de televisión en el año 2016. Cuando él protagonizaba un programa de telerrealidad enfocado en la búsqueda del amor. En esa declaración explícita, ella admitió sin tapujos que en aquel momento, él se había convertido al 100% en su amor platónico televisivo, asegurando textualmente que había estado enamorada de él, y cuestionándolo de manera directa sobre cuánto tiempo le tomaba a una persona saber si realmente le gustaba a alguien o no, argumentando que ella misma era capaz de percibir esa conexión química de forma inmediata al conocer a un individuo. La respuesta del deportista en aquel instante fue un ejercicio de prudencia y caballerosidad que hoy adquiere un significado mucho más profundo, considerando que en ese preciso momento su corazón ya estaba ocupado en secreto por la mujer, con la que recientemente ha contraído matrimonio en una de las bodas más fastuosas del siglo. Lejos de dejarse llevar por el evidente flirteo de la presentadora, el jugador de fútbol americano reflexionó en voz alta sobre la complejidad de las relaciones humanas, señalando que para sumergirse verdaderamente en un compromiso serio con alguien y avanzar a toda marcha,
Se necesitaba una cantidad considerable de tiempo para conocer a fondo las tendencias cotidianas y la verdadera esencia de la otra persona. El atleta insistió en que no era el tipo de hombre que simplemente conoce a alguien y asume de inmediato un vínculo definitivo, pues consideraba que apresurar las cosas de esa manera era una fórmula segura para encaminarse hacia el fracaso sentimental. Una declaración que hoy resuena con fuerza dado el éxito definitivo de su propia historia de amor con la famosa cantante. Mientras el público analiza minuciosamente cada gesto, cada mirada y cada palabra intercambiada en ese video del pasado, la realidad del presente muestra un contraste verdaderamente dramático y fascinante, que añade más leña al fuego de la discusión pública. Por un lado, el carismático jugador disfruta de los primeros días de una idílica luna de miel, tras haber celebrado una boda monumental en el corazón de Manhattan. Un evento de dimensiones colosales que reunió a más de 1000 invitados selectos en una ceremonia que ya ha sido catalogada como el acontecimiento social más importante de la década. Por el otro lado, la presentadora de televisión no solo lidia con la viralidad de su antiguo flirteo, sino que se encuentra inmersa en una cruenta batalla de declaraciones públicas relacionada con su propio pasado sentimental y las secuelas financieras de su divorcio, con otra antigua estrella del deporte, con el que estuvo casada durante casi 7 años. O la controversia económica estalló casi en paralelo con la boda del año, cuando la empresaria decidió participar en otro espacio de entrevistas para hablar con absoluta franqueza sobre su situación financiera actual y desmentir de forma categórica los rumores que sugerían que se había beneficiado económicamente de su separación legal ocurrida en el año 2022. Con un tono firme y visiblemente molesta por las especulaciones, la mujer duplicó sus afirmaciones previas al asegurar de manera tajante que no recibió ni un solo centavo de su exesposo durante el proceso de divorcio. Por el contrario, la presentadora reveló detalles sumamente incómodos de la separación, afirmando que se vio legalmente obligada a entregarle a su antiguo cónyuge la mitad del valor en efectivo y en propiedades de su propia y exitosa marca de joyería y estilo de vida. Una empresa que ella misma había fundado y financiado en su totalidad sin la ayuda de nadie, y cuyo éxito financiero, irónicamente, le había otorgado la confianza necesaria para tomar la decisión de abandonar un matrimonio que ya consideraba insostenible. Estas duras declaraciones no tardaron en encontrar una respuesta igualmente contundente por parte del exmarido, un conocido exmariscal de campo que defendió con fiereza su propia reputación y la legalidad del proceso judicial en el estado de Tennessee. A través de su propio espacio de difusión, el exdeportista descalificó por completo la versión de la madre de sus hijos, tachando la narrativa de ser completamente falsa y carente de toda lógica legal y financiera. Con un argumento directo y pragmático, el exjugador instó al público a revisar los registros públicos de sus millonarias ganancias durante su carrera profesional, señalando que ningún juez familiar en el estado habría firmado un acuerdo de divorcio, donde una de las partes se quedara con la totalidad del dinero acumulado durante los años de matrimonio, mientras la otra parte no recibía absolutamente nada. Esta abierta contradicción entre las dos versiones de la historia ha dejado al descubierto las profundas heridas que aún persisten tras una separación que estuvo plagada de acusaciones mutuas y que continuará generando tensiones. Para comprender a fondo la complejidad de este entramado de relaciones, ambiciones y desencuentros que hoy cautiva a la opinión pública internacional, es fundamental analizar las trayectorias de vida de cada uno de los involucrados, ya que sus éxitos actuales y sus tropiezos pasados configuran el escenario de este drama mediático. La presentadora y empresaria que inició toda esta ola de comentarios con la difusión de sus imágenes en Nashville y el resurgimiento de su podcast no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Desde sus inicios en los programas de telerrealidad más icónicos de principios de los años 2000, supo transformar la fama efímera de la pantalla chica en un verdadero imperio comercial enfocado en la moda, la joyería y el bienestar personal. Esta evolución profesional la llevó a valorar su independencia por encima de todas las cosas. Una postura que explica la vehemencia con la que defiende el control total sobre sus finanzas y el orgullo con el que relata cómo construyó su empresa desde los cimientos elementales.
viéndola no solo como un negocio lucrativo sino como el vehículo definitivo para alcanzar su libertad personal tras años de tensiones conyugales de carácter público. El conflicto con su ex esposo. El antiguo mariscal de campo de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Añade un matiz de amargura y drama que contrasta fuertemente con la atmósfera festiva que rodea a otras celebridades del momento. La relación entre ambos, que comenzó con un romance de alto perfil en el año 2011 y culminó en una separación sumamente publicitada en la primavera del año 2020, ha estado marcada por la confrontación constante incluso mucho después de que se dictara la sentencia de divorcio definitiva. El exdeportista, cuya carrera en los emparrillados le reportó una inmensa fortuna, que también se encuentra registrada en los archivos públicos del deporte, ha tenido que lidiar de igual manera con sus propios desafíos personales y legales fuera de los terrenos de juego. Hace un par de años, en el mes de octubre del año 2024, el antiguo jugador protagonizó un lamentable incidente en los suburbios de Nashville que terminó en su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Una situación que derivó en una sentencia de 4 días de prisión tras alcanzar un acuerdo formal con los fiscales del estado de Tennessee. Este traspié legal no solo afectó su reputación pública, sino que volvió a poner el foco de los medios de comunicación sobre el entorno familiar y el turbulento pasado que comparte con su ex esposa, demostrando que las sombras del pasado rara vez se disipan por completo cuando se vive bajo el escrutinio de las cámaras. Mientras este antiguo matrimonio continúa enfrascado en una interminable guerra de declaraciones, donde la lógica legal y el orgullo, lo personal chocan constantemente sin llegar a un punto de encuentro o reconciliación amistosa. El panorama para el otro protagonista de nuestra crónica no podría ser más radicalmente diferente. El carismático receptor que en el año 2023 escuchaba las sutiles insinuaciones de la presentadora en su podcast, ha alcanzado la cúspide absoluta tanto en su carrera deportiva como en su vida sentimental. Su unión con la cantante más influyente de la industria musical contemporánea, celebrada recientemente ante una multitud de 1,000 invitados en el majestuoso recinto del Madison Square Garden en Midtown Manhattan, representa la culminación perfecta de una historia de amor que se ha desarrollado bajo una presión mediática que es sin parangón en la historia reciente del entretenimiento mundial. El jugador supo manejar con maestría los tiempos de su vida privada, manteniendo la discreción en los momentos clave y demostrando una madurez afectiva que hoy se refleja en la solidez de su recién estrenado matrimonio, manteniéndose completamente al margen de cualquier polémica externa o de los ecos de coqueteos pasados que carecen de relevancia en su radiante presente. El resurgimiento de aquel fragmento audiovisual del año 2023. Lejos de empañar la felicidad de los recién casados, funciona como un recordatorio fascinante de cómo cambian las circunstancias humanas en un periodo de tiempo relativamente corto y de cómo la verdadera compatibilidad y el compromiso